Bien, bienvenidos una vez más. Vamos a dar la continuación de la clase de ayer. Estuvimos hablando de este tema que pueden ver aquí. Hoy quiero hacer la presentación por diapositivas, pero a la misma vez usar el pizarrón. Vamos a ir voy a ir usando el pizarrón y también usando la presentación. Y destacando algunos puntos que se vieron ayer en la clase, como también lo que decía el artículo, agregando algunos otros puntos. Lo que quiero que veamos hoy, rastreemos, es el paleoconservadurismo. Estamos enfocados ahora en ello, en la derecha. Desde que hicimos ese traspaso de derecha a izquierda en 2018, hemos de comprender las razones específicas o, sobre todo, cuál es el pensamiento en sí de la derecha ultraconservadora y por qué es importante que lo veamos en torno a la ley dominical. ¿Y cuál es el peligro del paleoconservadurismo? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue su desarrollo? ¿Y dónde tuvo su máximo realce o su máximo auge? ¿Ya? Ayer estuvimos viendo eso, un poco sobre lo que decían los críticos de Donald Trump, que no eran muy condescendientes con él, y llamaban a eso como algo extraño, sus políticas que eran bastante extrañas y contradictorias quizá a la vez, porque tenía algo de paleoconservadurismo, pero a la vez tenía algo de intervencionismo, entonces era como que un poco de cada una de las dos cosas, del neoconservadurismo y del paleoconservadurismo. Pero en sí vimos algunas de las características que tenía el paleoconservadurismo. Y una de ellas vimos esto, el proteccionismo económico, que en algún comentario César lo explicó a qué se refería esto. La antimigración, que es otra de las cosas que el paleoconservadurismo apunta, es antiaborto, tiene una política exterior un poco pasiva, apoya las restricciones, como ya lo dije, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inmigración, es muy nacionalista, ese nacionalismo económico, ese aislacionismo, tiene conserva esos roles tradicionales, ¿no? Entonces, es importante que veamos cómo esto se vuelve tan peligroso en respecto a la política exterior, cuando analizamos la política exterior en Estados Unidos. Y así vimos otra serie de características que también las vamos a ir repitiendo en mediado hasta la clase. Entonces llegamos a este punto, empezamos a ver la historia del paleoconservadurismo y dijimos que esto era un término que se estaba acuñado en la década de, vamos a ver, creo que me salté, no, ahí está, de 1980, pero hablamos sobre Robert Taft y esto fue en 1952. En 1952, entonces Robert Taft era un aislacionista, un legendario, y él se lanzó a esa nominación a la presidencia, pero obviamente no tuvo éxito. Y desde entonces su día se le denominó la vieja derecha por sus intenciones o por lo que él promovía en sí. Él era aislacionista y se opuso abiertamente a la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. También se opuso fuertemente al New Deal. Y yo quiero que tracemos, esa línea empecemos a ver, empezando por este hombre, en 1952. Quiero que rastreemos desde entonces el paleoconservadurismo con Robert Taft. Aunque todo sea contrario, sé que estás obrando. Muy linda la música. Creo que alguien está compartiendo. Está con el micrófono encendido. Bien, entonces, en 1952 nosotros tenemos a Robert Taft. Como bien lo decía el artículo, no tuvo éxito en su campaña,
debido a el tipo de ideologías que él tenía. Se le podría decir que era un paleoconservador, pero recordemos que en ese tiempo todavía el paleoconservadurismo no era algo fuerte. Sí, estamos hablando de los inicios de ello, ¿ya? Si tienen alguna opinión, por favor, siempre no duden en... A ver. Entonces, entonces tenemos allí a Robert Taft. Eso lo vimos ayer. Luego de esto, vamos a tener un pequeño conflicto allí. Y los dos momentos definitorios que condujeron el declive del paleoconservadurismo fue la derrota de Taft y la supresión. Esto fue lo que pasó. Robert Taft fue suprimido. Entonces, de la sociedad también, perdón, aquí creo que estoy buscando otro punto. La supresión de la sociedad de John Birch Society por parte de William Buckley y la National Review a principios de la década de los 60. Entonces, nosotros vamos a tener en la década de los 60, vamos a tener a la National, perdón, vamos a tener a la John Birch Society. Ya voy a compartir pantalla. John Birch Society. Y esta sociedad fue fundada en medio de la Guerra Fría, como dice la diapositiva. Y una de las características que tenía era eso, que abogaba por un gobierno pequeño. Y ahí hay unas características. Era anticomunista, extrema derecha, antimigración, bastante hostil al comercio exterior, conservadurista social, ya saben, mantener esos roles tradicionales, ultraconservador de derecha, y más tarde se opuso al movimiento de los derechos civiles, se opuso a la enmienda de la igualdad de derechos de la mujer, junto con Chaplin. Y esto era lo que tenía la John Birch Society. Y es suprimida, o sea, no tuvo éxito porque en caso de esto llega National Review, William Buckley. Y William Buckley va a establecer una nueva marca de conservadurismo, derribando la vieja derecha y haciendo énfasis en la nueva derecha, o sea, va a poner su propia marca. Y esta era la marca que tenía, lo voy a poner como una M, que tenía la vieja derecha, ¿sí? Se denominaba por eso, por su forma de pensamiento, pero en caso va a llegar National Review con William Buckley, que fue un hombre muy, muy influyente, y va a sustituir esto. Entonces aquí, como Robert Taft no tuvo éxito, así también acá en los 60, la John Birch Society tampoco tuvo éxito. Y sino más bien tuvo éxito National Review y va a nombrar ahora la nueva derecha. Esa era su marca, la nueva derecha. No sé si pueden ver bien. Ya, entonces, ¿qué era lo que ellos estaban en sí? ¿Por qué estaba en desacuerdo? ¿Por qué no estaban, o sea, por qué ambos estaban en desacuerdo? Vamos a darle a la otra. Una de las cosas acá que dice en el artículo que estuvimos viendo ayer era que lo que no le gustaba a William Buckley, por ejemplo, esta sociedad era bastante paleoconservadora, pero tenía algunos puntos de vista que no lo eran, sino que eran intervencionistas, ¿sí? Entonces, tenía muchas teorías conspirativas porque era de ultraderecha, pero lo que lleva William Buckley y ve y dice, aquí son demasiado antisemitas, ¿sí?
Entonces, cuando ya llegan a los años 80, y yo pongo allí 89, ustedes enfatizan del 89, pero esto sucede en el 80, va a surgir ese auge, pero ahora va a ser el auge del neoconservadurismo. Y esto obviamente se vuelve como una amenaza, no les gusta a las personas o a la mentalidad anti-internacionalista, por ejemplo, de Estados Unidos primero, o América primero, de los paleoconservadores. Y esto enfureció, como decía el artículo, debido a la prominencia de escritores judíos en el movimiento neoconservador. Porque una de las características que tienen estos paleoconservadores o esta visión, por ejemplo, de Robert Taft o de John versus Society, es que son bastante antijudíos, antisionistas, confundo esta palabra, antisemitas. Sí, entonces, debido a eso, esto los enfurece más porque tienen una idea contraria. Y durante todo ese proceso de la Guerra Fría, el paleoconservadurismo fue bastante limitado. Pero cuando viene a caer la URSS en el 89, ya no había nada más en qué intervenir. Entonces, todo ese proceso, llegamos a los años 89, del 80 al 89, y aunque en el 80 las pérdidas siguen siguiendo y todo, ya llegamos al 89 y no hay nada más que intervenir, ya no tenían una amenaza, ya no tenían alguna amenaza, un conservador como excusa para intervenir en el mundo, ya no era una amenaza, pero aún así no tenían fuerza, era algo que los seguía haciendo débiles, o sea, no era para que dijéramos que tenía bastante fuerza. Entonces, en el 80, aquí el paleoconservadurismo tenía, ¿cómo les digo? Sí hubo una influencia, cierta influencia, pero no fue grande, porque en caso de eso, quien tenía bastante influencia era el neoconservadurismo. Esto era lo que tenía influencia. Aquí vamos a tener una X y acá un check, porque tenía influencia. Y esto fue en el 89. Pero esto, cuando nosotros llegamos ya al 91, bueno, antes de continuar, por favor, si hay alguna pregunta, comentario, porque esto es bastante historia, así que quiero llevarlos hasta el punto. Bien. Ok, entonces vamos a continuar entonces. Si no hay algo. Edita. ¿Sí? Bueno, en este caso es importante este tema de que justamente el palio es el que va disminuyendo en influencia a finales de la Guerra Fría, ¿ya? Y es Sí. porque, a ver, eh, no sé si pudieras explicar más sobre eso. ¿Por qué razón el palio comienza a entrar en declive a esto a finales de la Guerra Fría? Sí. Ajá. Sí, sí. Creo que ayer también vimos un poco de eso. Cuando vemos después de la Segunda Guerra Mundial, el desastre que quedaron en algunos países, y por supuesto vemos un conflicto en la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, y lo que Estados Unidos no quiere es esa influencia del comunismo, ¿sí? En los países, y lo que él va a promover, que ayer vimos eso, son, por ejemplo, el Plan Marshall o la doctrina Truman, y esto como medida de que esto no se expanda en sí. Entonces, aparte de que iba a ser un beneficio en el comercio, necesitaban eso, esto se fue viendo como un nivel de prosperidad, necesitaban el comercio exterior internacional. Entonces,
eso no daba fuerza a la idea de América, solo América, o la idea del paleoconservadurismo aislacionista. Y creo que esto fue lo que dio también un impulso a George Bush cuando él trajo la idea del nuevo orden mundial más tarde, en los 90. Debido también a esto, necesitamos esto. Y yo creo que eso hacía de que el paleoconservadurismo no se viese, no se mirara fuerte en ello. No sé si esto ayuda. Porque, o sea, es que la duda es la siguiente, fíjate. Ya la Unión Soviética no existe, ¿ya? En 1989. Entonces, eso más bien es un argumento muy a favor del paleoconservadurismo, porque ellos dicen, ajá, ya no hay nadie. Entonces, ¿por qué vas a gastar recursos en guerras que no te importan? Ya ese fue un argumento muy fuerte de ellos en esa época. Mm, Y es esa, o sea, la pregunta, ya no hay nada allí que hacer. Entonces, Sí, ¿por qué porque razón todavía el no. neoconservadurismo seguía creciendo cuando ya no había nadie a quien intervenir, ya no había nada por qué luchar, ya Estados Unidos estaba en la cima? Ahora preocúpate más por tu país. Ese era el argumento de ellos en ese tiempo, sí, Am, principalmente. sí, Solange. sí, justamente ese argumento, César, como ellos habían ganado em, prestigio, poder, Estados Unidos había ganado prestigio y poder gracias a la intervención contra los rusos, contra la Unión Soviética. Entonces, esto le dio credibilidad, le dio un impulso al neoconservadurismo y eso desacredita completamente la postura de los paleoconservadores de decir no, no nos metamos en la política exterior. Eso les quita a ellos credibilidad porque ellos lo que ven con el neoconservadurismo, con la intervención, es que ellos pueden ganar poder y eso impulsa más bien y por eso, digamos, para los paleoconservadores se representa como una derrota. No sé si se entiende, César. Ok, sí, entendí eso. Sí, Y exactamente. justamente, Ah, perdón. Después me ok, dice después cuando. justamente ese es el punto. La experiencia de 1989 es que hace que Estados Unidos se interese más en la política exterior, en sus intervenciones. Pero siempre, como vimos antes, ellos solamente intervienen siempre y cuando ven que pueden ganar algo. Si no van a ganar nada, o sea, por ejemplo, en el caso em, de los derechos humanos ahora, por ejemplo, que está presente, ellos no ven que ganan nada, al contrario, ven que van a ser juzgados, criticados y todo eso, entonces ahí no quieren intervenir, pero en lo demás sí pueden intervenir, de donde ellos ven que pueden sacar ventaja, que les dé más poder. Eso es todo. Y ahí puedo agregar, solamente que lo que dice Solange es que más abajo en el artículo también habla de cuando renacen con más fuerza es cuando Estados Unidos le va mal en sus intervenciones afuera, en Irak, en Siria. Entonces, eso también como confirma, ¿no? Así el paleoconservadurismo, ¿no es? Que renace. Y Radiris iba a decir algo. No entendí lo que dijo Matías, no sé si tenía también que ver con lo que había dicho Solange, porque yo quería enfatizar lo que dijo Solange, que efectivamente así fue el paleoconservadurismo. Vimos desde los 80 al 80, no solo hasta el 89, vimos que él iba perdiendo cada vez más impulso. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial había dicho que había una discrepancia entre ellos en si intervenían en la Segunda Guerra Mundial o no. Ese era el problema, la problemática que tenía el conservadurismo en ese momento,
pero los neoconservadores dan el paso y sí lo hacen. Y entonces vimos el éxito que eso trajo al neoconservadurismo y por ende a los Estados Unidos. Aquí también vemos con el levantamiento de Reagan en los años 80 y hasta este evento cuando cae el muro de Berlín. Fue con el neoconservadurismo que se obtuvo eso. Pero ya más adelante vamos a ver que el neoconservadurismo, ya sea con Bush hijo, pues fue decreciendo hasta el punto de que hoy está prácticamente muerto, y es por eso que la anciana Tess dice que los de la izquierda están luchando contra un fantasma que hoy no existe. Así es. O sea, lo que yo quise decir es que un balance, ¿no? Estados Unidos después del 11 de septiembre, cuando entró a intervenir Afganistán, Siria, Irak, todas esas guerras, ellos se desgastaron económicamente, militarmente, material humano, muchas pérdidas. Entonces todo eso hizo que este movimiento vuelva a tomar más fuerza, ¿no? Porque justamente por eso es la crítica que tienen muchos de los políticos, ¿no? Así es. Eso es lo que todavía la anciana Tess quiere como explicar, ¿no? Porque no siempre el intervencionismo es malo. Por ejemplo, cuando se usa para derrocar a un gobierno que es dictador y si es para traer los derechos humanos en países donde hay violencia contra esos derechos humanos, está bien hacerlo. Pero siempre y cuando sea persiguiendo un fin egoísta, pues entonces está mal. Hay que ver cuál es la situación, la circunstancia en que eso se da, y entonces ya se determina si es bueno o si es malo. Sí, y agregando a lo que Iris acaba de decir, nosotros tenemos que entender que Estados Unidos como país, como potencia, tiene pues una responsabilidad ante el mundo, como la tierra gloriosa tiene una responsabilidad con el mundo. ¿Hay un micrófono? Okay, ya. Tienen esa responsabilidad con el mundo de poder proteger, ¿no? Entonces, nosotros también de cierta manera, en una escala menor, también tenemos esa responsabilidad al conocer esta verdad. Tenemos que poder proteger nuestros derechos y los derechos de los demás a través de una postura correcta. Y eso es lo que Estados Unidos ahora no está queriendo hacer al no querer ratificar su posición con los derechos, con la Comisión de Derechos Humanos, digamos, ¿no? Donde tiene que volver a ratificar. Y si él no ratifica, obviamente Rusia no va a ratificar, China no va a ratificar y otros no van a ratificar. Entonces hay una consecuencia trascendental en esto. Exactamente. Así es. Gracias por los comentarios. Por eso se vuelve tan importante, ¿no? Ver la historia o ver lo que desde un inicio, lo que los paleoconservadores, la guerra que había dentro de allí mismo, dentro del conservadurismo contra los neoconservadores. Pero eso se ve mucho más fuerte, como Mati bien lo dijo, ya en el 2000, 2001, 2003. Pero antes de llegar a ese punto, quiero hablar un poco de Pat Buchanan, porque y hay otros que los menciona allí el artículo, pero quiero enfatizarme en Pat Buchanan y tomarlo como el símbolo de los demás. Este hombre fue un comentarista, asesor del presidente Richard Nixon y Ronald Reagan, y ha sido una figura importante en el paleoconservadurismo. Con la nominación presidencial en el 92, obviamente oponiéndose al presidente George Bush, disculpen la ortografía, George Bush, y en 1991, justamente un año antes, obviamente él hacía
campañas o tenía entrevistas, lo entrevistaban para preguntarle sobre esto, cuáles eran sus posturas y eso. En una entrevista en Concord, él dijo que él se enfrentaría a ese titular, ¿no?, de su propio partido, estamos hablando del presidente George Bush, y él advirtió que Estados Unidos estaba perdiendo su estatura como la primera entre las naciones en medio de desafíos al dominio económico estadounidense, un debilitamiento de nuestra identidad y una creciente afición por las instituciones multinacionales. Y él dice, no debemos cambiar nuestra soberanía por un asiento acolchado en la mesa principal del nuevo orden mundial de nadie. Y ahí es donde vemos fuertemente que no era algo motivante para ellos, ¿no? Para el paleoconservadurismo, cuando vemos ese surgimiento del neoconservadurismo, o vemos ese auge del neoconservadurismo, sobre todo en lo que George Bush decía, ¿no? O en lo que eran las políticas que él llevaba, ya ustedes lo han dicho. Entonces, nosotros tenemos aquí a Pat Buchanan en 1991, y él se va a reunir en Concord y va a decir esto. Obviamente esto es lo que lo lleva a él a 1992. Sabemos que nuestra línea profética, 1991, estamos viendo ese aumento del conocimiento, 1900, luego vemos la formalización en 96. Entonces, eso se estaba viendo allí, eso es importante para nosotros. Y lo que Buchanan traía era un nacionalismo bastante fuerte. Y no solamente eso, ese antisemitismo era bastante arraigado en él. Antisemitismo, ¿ya? Y ya cuando nosotros llegamos a ver, al siguiente año, a los 2 años después, él no tuvo éxito, por supuesto, en el 92, pero cuando nosotros llegamos al 93, vemos la saga de Joseph Sobran y la National Review, y aquí va a haber una controversia interna, o una controversia entre estos dos, entre los pensamientos o las ideas o ideología de Joseph Sobran con William Buckley en National Review. Si bien vimos en el 60, National Review fue la que denominó la nueva derecha, y ya John Birch Society ya no era más. Entonces aquí este periodista, Joseph Sobran, escritor americano, tuvo esa controversia en el 93 con National Review, y en ese año él escribió una serie de columnas antisemitas, y Buckley lo acusó de racismo, de antisemitismo, y dijo que eso estaba muy mal, lo condenó. Entonces, lo que es importante es que veamos que Sobran y Buchanan tenían muchos asuntos en común, tenían muchos puntos en común. Y uno de ellos era eso, ese antisemitismo. Después de haber sido despedido de National Review porque escribía para esta revista, después de ser despedido, siguió escribiendo sobre los judíos. Y allí tenemos una de las preguntas que aparece en el artículo. ¿Por qué demonios es antijudío concluir a partir de las pruebas que las cifras estándares de judíos asesinadas son inexactas? O que el régimen de Hitler, por muy malo que fuera en muchos aspectos, no tenía de hecho intención de exterminio racial. Entonces, si ustedes ven la magnitud de este antisemitismo en Sobran e incluso Buchanan, que pensaban igual, ¿tienen algún comentario que decir respecto a esta pregunta para reflexionar? O tal vez en sus pensamientos, ¿qué piensan de esto ustedes? Esto me hace recordar a lo del pensamiento del ateísmo, sí, del ateísmo,
que ellos dicen, si no existen cifras cuantificables, si no existe algo medible, entonces yo no puedo creer en la experiencia de estas personas. Necesito eso, algo medible para poder creer en esto. Y eso me hace recordar a eso, al ateísmo. Y lo otro me hace recordar también a la extrema izquierda, Ujú. del antisemitismo dentro de la extrema izquierda y obviamente, ¿no? El antisionismo y el convertir a Palestina como siempre la víctima y pobrecita, ¿ya? Eso. Es un punto importante el que tomaste, lo había olvidado. Esa similitud que tienen ambos. Cuando vemos a, a Max Blumenthal o el resto de los escritores de Grayson, de la extrema izquierda, por ejemplo, estar de acuerdo con algunos puntos de vista, por ejemplo, con Tucker Carlson, que es más adelante, bueno, ahora ya cuando hablamos de la extrema izquierda estamos refiriéndonos a él, porque pueden reunirse y tener entrevistas, porque hay cosas que están en común, ¿de acuerdo? Hay cosas que les parece que están bien, ¿ya? Por eso la guerra siempre, como lo ha explicado Ted, es contra el neoconservadurismo. Fantasmas porque no, ya no está, ya no existe. Pero pueden ustedes ver la profundidad de este antisemitismo o este racismo que los lleva a ellos y es a veces un poco tedioso leer que ellos niegan esto en algunos casos. No es así, no es que seamos racistas, no es que esto sea eso. Y tratan de dar una explicación bastante superficial, ¿no? Y como César dijo, necesitamos cifras exactas o razonamientos lógicos para poder ver que esto sea verdad. De lo contrario es superstición. Edita, Uh-huh. a mí más me recuerda al negacionismo sobre el exterminio uigur de esta etnia en China, Uh-huh. que tiene la extrema izquierda, porque ellos prácticamente dicen lo mismo que acá, Uh-huh. ¿no? Claro, y ahí está más Blumenthal también, pues como alguien, entre comillas, informado, y que él puede dar estas opiniones, o mejor dicho, estas investigaciones, y lo lleva a que esto es algo que no sucede. Y es increíble porque es como que la ideología es la que está detrás, ¿no? La cultura nada más es eso, nada más lo que hace que él reafirme ideas, porque hay gente también que ha ido a China y dice que ve, por ejemplo, ¿no? Que cuando hablan de que el idioma uigur se quiere desaparecer, no es mentira, porque en la ciudad, en Xinjiang, hay todavía letreros con escritura uigur, pero es porque si tú usas el argumento de esa manera tan incompleto, porque obviamente en Xinjiang hay muchos uigures, todos son uigures y también algunos son de otras etnias, 2 etnias más. Entonces, aún no todos los uigures están en campos de concentración, ¿no? No es que todos estén metidos. Entonces, hay uigures ahí, todavía ellos hablan su idioma y normal, pero hay un grupo grande que desaparece, llevados por la policía de China, que son quizás como decir gente que no acata reglas de ellos, y los llevan, ¿no? Entonces, es como que pienso yo que en este caso simplemente ellos buscan alimentarse de información o de argumentos lógicos, como decían en otro tema también de los libertarios, o de Marx, perdón. Entonces, para poder construir, ¿no? una teoría, ¿no? Pero al final viene a ser también una conspiración. Sí, Yo solamente podría aportar a eso que la anciana Tess dice que ellos lo tornan en un argumento racial, ¿no? Y definitivamente es más que racial también, ¿no? También estamos hablando de genocidio. Y ellos tienen esa posición de minimizar los eventos históricos que afectan a su posición. Y ahí, en ese sentido de pensar, digamos, en
en que los judíos ya murieron, todo el mundo muere, igual en algún momento van a morir. Esa forma de pensar te da, te muestra que realmente no existe esa empatía hacia ellos y que tampoco estás dispuesto a respetar su derecho, digamos, ¿no? Porque al fin y al cabo sigues justificando la mala acción. Entonces pienso que nosotros tenemos que fijarnos que no se torne esto solamente en una cuestión racial. Había ahí una cuestión completamente antisemita, era una violación a los derechos humanos, y ignorar estas cosas nos coloca en una posición del lado de ellos, digamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que poder distinguir esto. ¿A qué lleva cuando nosotros hablamos de un asunto racial? ¿A qué más lleva eso? Y ya tú lo has dicho, no es algo solamente, y lo hemos visto en la historia, incluso en la historia de los mulleritas, ¿no? No es simplemente un desprecio y ya, ahí incluye todo, van derechos humanos, hay exterminio, hay abuso, hay un nacionalismo extremo, hay fascismo, y todo eso lo que caracteriza a la extrema derecha. Por eso estamos viendo eso, ¿no? Para que podamos ver todo eso y el sexismo, incluso el sexismo imperante que está dentro de la extrema derecha. Bien, entonces ya en el 2000, esto ha sido, dijimos en el 93, ese tiempo, ¿no? Cuando llegamos a la época del 2000, el artículo decía, tras la derrota de Buchanan, entonces giro hacia el Partido Reformista en 2000, que es cuando Donald Trump también tiene se lanza en el 2000, al igual que Buchanan, ambos llevan su campaña, ¿no? Participan en el movimiento del Partido Reformista. Pero dice en el 2000, el movimiento paleoconservador descendió a la irrelevancia y lo que es peor, a un fanatismo más abierto que nunca. Más abierto que nunca. Pero lo que realmente lo derribó fue el 9/11. Luego viene 2003, la guerra de Irak, Afganistán, como Matías lo mencionó. Cuando la derecha estaba al borde de ser derribada, el mundo cambió. La política de la vieja derecha había sido socavada por la invasión de Irak por parte de George Bush. Así que cuando llegamos al 93, Sobran no tiene éxito en el 93, a pesar de su política. Y cuando vemos en el 2000, porque Sobran y Buchanan tienen eso en común, ¿no? Son parecidos. Entonces, cuando llegamos al 2000, tampoco Buchanan tiene éxito aquí. Pero lo que más derrota al paleoconservadurismo fue del 2001, 2003. El mundo realmente cambia. Estamos viendo las guerras, estamos viendo intervencionismo, así que aquí no hay ya más, o sea, no hay oportunidad para los paleoconservadores, pero no termina allí. Y ahí es donde quiero que lleguemos al siguiente año. Entonces, después vamos a llegar al 2008 y al 2009. Allí va a haber un cambio, va a haber una transición en el 2008 o 2009. Y es importante que veamos eso en 2009. Si vemos el patrón profético, 2009 es Concord, ¿sí? Entonces, hay una nueva marca, una marca también en 2009, que ahora esta marca es distintiva entre los neo y los paleoconservadores. Así que el paleoconservadurismo va a surgir con una fuerza y como se le denomina, bastante peligrosa, una fuerza bastante profunda, y da origen a la ultraderecha. Y es importante que veamos eso, porque en ese mismo año Fox News va a contratar a Tucker Carlson. Y precisamente ese mismo año se van a formar en el 2009 los grupos de milicias.
Así que vemos a Carson, voy a ponerlo nada más así, Tucker Carlson. Vemos que Tucker Carlson es contratado en Fox News y nosotros sabemos que es una de las voces más fuertes. Vemos también los grupos de milicias levantarse. También nace la alt-right, ¿ok? Vamos a ponerlo así, alt-right. Ahí. Entonces lo vemos ahí. Y eso, si nosotros vemos, ¿qué es 2009 en el patrón profético? Entonces estamos viendo también ese aumento del conocimiento. Esto era lo que estaba preparando al pueblo o a los netineos para que ellos vieran y llegaran a 2014, ver antes de 2014 y pudiesen diferenciar. Pero ya en 2009 estamos viendo que se está formando, ¿no? Se está formando esta nueva derecha y parece que se está formando con bastante fuerza. Parece que ya ahora el neoconservadurismo está agarrando fuerza. Y esas ideas de Buchanan, que parecía que no iban a tener éxito, están volviendo a tener éxito. Así que eso nos lleva a nosotros a 2016. Y cuando vamos a 2016, tal vez alguien puede leerme esa diapositiva, por favor. Es bastante larga y pequeña, pero sí habla. Te ayudo. Por favor. Dice, la política de Donald Trump fue América primero. El comercio y la inmigración del extranjero son amenazas directas a su modo de vida. Ya sea que el tema sea comercio, la inmigración o la política exterior, dice Trump, estamos poniendo al pueblo estadounidense primero otra vez. La política de Estados Unidos será dictada por los intereses nacionales de Estados Unidos. Quiere derrotar al ISIS, pero también quiere robar el petróleo de Irak para Estados Unidos. Los paleoconservadores puros se opondrían a involucrar a Estados Unidos en asuntos extranjeros como ese. Así como Buchanan buscaba un nacionalismo profundo, Donald Trump hacía lo mismo. No diría que Donald Trump es un paleoconservador. No creo que Trump sea un paleoconservador social, explicó en una entrevista con el Daily Caller. Pero añadió, me sorprendió verle plantear los mismos temas sobre los que nos presentamos en los años 90. Trump es un paleocon imperfecto. No es refinado, es un converso reciente y no está tan conservador desde el punto de vista social como les gustaría. Pero en cosas importantes, el término se ajusta a él mejor que cualquier otro. ¿Tienes algo que decir? ¿Que rescatar allí? Si quisieras repetir. Exacto. Hay mucho, bueno, se dice mucho en estos pocos párrafos, Sí. pero básicamente dicen que Donald Trump tiene pues características de ser un paleoconservador y ellos lo llaman, es un paleoconservador imperfecto que todavía necesita pulir en algunas cosas, pero Donald Trump también es una persona que de cierta manera sabe qué es lo que hace, digamos, ¿no? Sabe qué quiere y no es una persona de jugar limpio, digamos, ¿no? Se muestra de un lado, o sea, se va a inclinar siempre al lado donde él puede ganar. Y cuando le conviene va a ser paleoconservador y cuando le conviene va a ser pues liberal. A él lo que quiere es, lo que le importa y él está fijado en eso es alcanzar sus objetivos. Sí, exacto. Muy ¿Alguien más? individualista, eso de ser muy individualista, eso le da, por ejemplo, completamente liberal, digamos, ¿no? Eso es una característica muy, muy liberal. Por eso lo que más se acerca al paleoconservadurismo es el libertarianismo. Tienen bastante cosas en común. También me gustaría, Edith, añadir Sí. que debemos de recordar también que, por ejemplo, el artículo que se leyó anoche, esta parte también es del mismo artículo, ¿no? Yo no lo he podido leer completo. Pero ayer... Sí, algo del artículo. Sí.
ayer se leyó sobre eso y se decía que los conservadores deberían de tener cuidado de Trump, de que sus raíces liberales no surjan. Y el artículo es del 2016, todavía él no había ganado las elecciones. Pero nosotros en estos 4 años de Trump hemos visto que más que llamarlo liberal, es un conservador. Recordemos que en el 2009 él hizo la transición, él era demócrata y se pasó entonces a los republicanos y ha demostrado, yo pienso, dentro del partido que es digno de confianza, porque es prácticamente un palio, más que un conservador. Y los neocon, según la anciana nos está explicando, los neocon y los paleocon, que es de lo mismo que tú vienes hablando, en realidad son conservadores, son de derecha, solo que uno está en la extrema y el otro no está tan a la extrema, pero ambos son conservadores, ambos son de derecha. Y más de los de la extrema, de quienes más no tenemos que tener más cuidado, pero igualmente tenerle el ojo puesto a los que, bueno, no diría no de ponerle el ojo, porque ya ellos en realidad están muertos, pero como ya nos sigue explicando, ya nos dice que vamos a ver en los conservadores que es posible que sean mitad conservadores, es decir, mitad neocon y mitad neoconservadores. Pero en sí es lo mismo. Están en el mismo árbol, es como un árbol que tiene 2 ramas, pero la raíz es la misma. Perdón por tomarme tanto tiempo. Por eso, no te disculpes por eso, por favor. Es eso, es lo que nosotros estamos viendo en la derecha. Esa guerra que hay dentro de ellos mismos. ¿Sí? Por eso, si ven, es maravilloso los Vespers, porque es como que vamos a quitar hojita por hojita, vamos a ver todos los detalles en la política de Estados Unidos, derecha, ultraderecha, izquierda, ultraizquierda o extrema izquierda, y lo vamos a entender esto bien, porque necesitamos tener una razón o un argumento sólido del por qué nosotros pasamos de esa facción de la derecha en nuestro mensaje a la izquierda, pero cuando vayamos a la izquierda no nos vamos a encontrar con la izquierda en sí, en su totalidad. Tenemos que saber diferenciar cuando hablamos de izquierda, a qué tipo de izquierda. Y por eso les menciona a Max Blumenthal y a la extrema izquierda y a todos estos escritores de The Greystone, para que nosotros veamos qué es su política, cuál es su ideología y cómo se parecen a los paleoconservadores. Y ahí nos llevó a poder entender bien el paleoconservadurismo. Gracias por tu comentario, Rada Iris. Quería preguntar algo a Iris. Diciendo que esto es la visión sobre Trump en 2016, ¿cómo te parece entonces ahora, años después, cómo lo posicionarías? ¿Sigue siendo no tan paleocon o ya es? Para mí lo es, según uno ve las acciones de Trump, es paleo, porque en el 2009 precisamente cuando él entra al partido, es precisamente porque el 2009 es el incremento de conocimiento, si mal no recuerdo, de la ley dominical de 2014, y ya ahí se introduce él, se introduce el personaje de Donald Trump, viniendo desde la derecha, viniendo desde los demócratas al Partido Republicano.
Entonces, yo diría que realmente los republicanos sabían lo que estaban haciendo al elegir a Trump como su presidente. Recordemos que en el 2014 hubo una purga del republicanismo, ellos estaban, todo lo que no fueran 100% republicanos o que estuviesen a favor, abogaran por el aborto, pues, ¿cómo dirían? Lo sacaron, solo quedaron con lo puro. Entonces, si ellos eligieron ese líder y a pesar de los inconvenientes que también tuvieron más luego durante su gobierno, volvieron a, como quien dice, a votarlo dentro de su partido, ellos de manera privada, los defendiéndolo cuando fue al impeachment y todavía ahora, pues es porque ese es el líder con el que ellos realmente se sienten representados. Y según Lovesper, en 2009, la derecha, es decir, el Paleocon resucita como la derecha extrema. Bueno, ese punto no teníamos en el artículo, ¿no? En este artículo no, pero de los papers podemos extraer también mucho de lo que edita esta los papers. La anciana da mucha información sobre cómo es que la derecha viene trabajando y cómo es, como diría yo, como un camaleón, una vez viene con este color, una vez así. Recordemos que Paleocon significa viejo, antiguo, histórico, entonces una vez viene como... ¿Con quién renace el Paleocon en 2019? Con la derecha extrema. Si hay algún personaje ahí. A veces hay que ver eso, no estoy seguro si podemos decirlo así. Sí. En uno de los whispers es así como vendrían, se viene delineando que es la derecha extrema. Pero aquí ¿no? En cuanto a Trump, me parece que el artículo todavía es bastante adecuado en referencia a él, ¿no? Extremadamente anti-inmigración, gobierno limitado, él apoya esas ideas y hostil a comercio exterior, pero en ese punto, no, Sí, ese punto es bastante ambiguo con él, ¿no? Y totalmente nacionalista. Recordemos que en su propaganda, su campaña, él conquistó a muchos. Claro. Que iba a levantar el muro entre México y los Estados Unidos. Sí, anti-inmigración. Y recordemos también que en un vesper, no fue un vesper, sino en una de los temas de test, ella no habló de Birman. Me parece, sí, de Birman, que en su gobierno él trabajaba era con alianza, haciendo alianza entre los países, mientras que Trump en su gobierno, como él se mueve, como él gestiona su gobierno, es a través del favoritismo, a través del amiguismo. Y por eso ayer cuando hablaban de que él favoreció a Israel, también podríamos ahí enlazarlo con que su hija, me parece que Ivanka, está casada con un judío y ese judío estuvo en el gobierno de Trump en un puesto muy importante. Entonces, a pesar de que también vemos que los políticos se están posesionando, ¿no? Los que están con Palestina y los que están con Israel. Pero tenemos que continuar observando a los dos, tanto a los palios como a los neocon, aunque los neocon definitivamente están muertos porque el síntoma ya, la línea profética nos están diciendo que es el nacionalismo lo que va y no ya
el intervencionismo, por ejemplo, que caracterizó al gobierno de Bush hijo. Bueno, pienso que tal vez estás diciendo bastante cosas y con algunos puntos tengo problema, pero tal vez dejemos que Edita continúe con su línea. Perdón por Por el tomar momento. tanto tiempo. No. ¿Puedo opinar en eso? Nada más. Sí, adelante. Bueno, en el inicio del artículo dice que los paleo tenían ciertas dudas, porque antiguamente, o antes que sea presidente Trump, tenía otras ideas en torno a lo que era la sanidad, ¿no? O el sistema de salud, por decir así, ¿no? Él decía que eso tenía que ser universal para todos, igual. Después vimos que ya de presidente quitó el Obamacare, ¿no? Y puso muchas restricciones a esto, ¿no? También después de los impuestos a la riqueza, ¿no? Él antes, bueno, él siempre decía que él ganaba, era muy inteligente porque evadía los impuestos. Justamente él dio una ley para que se bajen los impuestos, ¿no? Y obviamente era como decir que él quería que los impuestos sean justamente esa base para que Estados Unidos nuevamente se modernizara, hubiera más obras públicas, y todo iba a salir de los impuestos. Esto era contrario, obviamente, a lo que él decía antes, que era evadir impuestos. Para él era importante tener esa inteligencia para ser exitoso y todo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia que hubo, ¿no? Y del aborto legal, que él también ahora, obviamente, puso a los jueces, ¿no? Conservadores para que justamente se derogara esto, ¿no? Entonces, yo creo que él ya se pasó a lo paleo, ¿no? Sí, incluso también su vida marital aparentemente está estable, ¿no? Entonces, ya no hay escándalos ni nada de él en su vida social. Eso es el cambio, ¿no? No sé si eso respondía a la pregunta de Marco, o no sé, Marco, ¿cómo dirá eso? Está bien. Sí, básicamente quería ver cómo Iris lo veía, pero sí, se respondió. Sí, porque vemos ese cambio, esa mentalidad, porque son puntos, son algunas cosas que no está de acuerdo, que algunas cosas que son intervencionistas, pero generalmente su política era conservadurismo. En 2016, ya cuando entramos a ver a Donald Trump, vemos a Tucker Carlson, que fue contratado en Fox News en 2009. Ahora hay un programa directamente y se llama Tucker Carlson Tonight. Y este programa estadounidense de entrevistas y todo es bastante conservador. Es de Fox News, entonces se estrena en 2016. Y fuimos en las dos corrientes de información, tuvimos ese entrenamiento que viéramos, se nos fue informado y tuvimos ese conocimiento, que viéramos lo que Fox News representaba. Y esa voz de Fox News, de la derecha conservadora, ultraderecha, que viéramos los peligros que esto representaba, y lo vemos en 2016 con este programa, que es precisamente allí donde se estrena ese programa. Y otra cosa, vemos a Donald Trump, vemos su campaña contra Hillary Clinton, así que el pueblo en los netineos, en este aumento del conocimiento en 2016, ellos debían de ver esas dos corrientes. Estaba Hillary Clinton y estaba Donald Trump. Ya, bueno, Bernie Sanders antes, ¿no? Pero que vieran cuál era lo correcto, qué era lo que iba a llevar al barco. Uno apelaba al intervencionismo, Hillary Clinton al intervencionismo y Donald Trump al aislacionismo. Entonces, ese profundo nacionalismo, en ese caso, yo lo puse entre paréntesis ahí, aislacionista. Pero Hillary Clinton va a decir, los derechos humanos son universales.
eso es intervencionismo. Lo que va a estar en total desacuerdo, y recuerdan la clase que tuvimos acerca de los derechos humanos, ¿cuál era el argumento de ellos, de los críticos contra la sociedad de derechos humanos? Y cómo los derechos humanos respondían, cómo esta comunidad respondía a estos argumentos aparentemente razonables, filosóficos razonables, pero siempre enfatizaban en que déjanos a nosotros decidir, siempre al gobierno pequeño, déjanos a nosotros poner, pero no digas que esto es universal. Y esa era la mayor acusación. Los derechos humanos no son universales. Por eso era importante que viéramos ese artículo. Pero Hillary Clinton dirá lo contrario. Y esto es lo que ellos están temiendo. Saben que si Hillary Clinton va a ganar las elecciones, el paleoconservadurismo se va a ir abajo. Creo que estaban viendo un éxito bastante fuerte. También en ese año Stephen Bannon se convierte en el gurú electoral de la ultraderecha, ¿sí? En ese representante, ¿no? Que ya pues un año después él fue despedido. Pero es lo que estamos nosotros viendo en el 2016. Así que en 2016, aquí lo anoté, tenemos al programa de Tucker Carlson, tenemos a Hillary Clinton, lo que debíamos, o el pueblo americano debía de ver esa solución, el papel que juega Stephen Bannon, y allí es donde estamos viendo esa extrema derecha fuertemente. Y cuando ese artículo es escrito en 2016, el artículo que leímos ayer, por eso nos lleva a esa breve historia, para que veamos cómo va teniendo ese poder o cómo está agarrando esa estructura, está bastante fuerte del paleoconservadurismo o de las ideas paleoconservadoras. Luego, bueno, aquí voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué nosotros, esto es como, hablamos de 2016, y en 2016 también es el aumento del conocimiento, también es Concord, y también nos encontramos con este tipo de problemas? Entonces viene la pregunta, proféticamente, ¿por qué decimos que estas voces nos conducen a la ley dominical? Y esa es una pregunta para ustedes. ¿Por qué nosotros estamos estudiando esto hoy? Donald Trump y esto. Sabemos que nuestro mensaje está enfatizado en la igualdad. Hemos estudiado sobre esto. Sabemos que son sexistas, sumamente sexistas. Pero ¿por qué le damos esta importancia ahora a este estudio? ¿Por qué? Allí mismo va la pregunta. ¿Por qué estas voces nos conducen a la ley dominical? ¿Alguien? Yo pienso que podemos decir que eso es tan importante para nosotros ver, porque de cierta manera también está arraigado en nosotros de alguna forma. Uh-huh. Nuestra manera de abordar los problemas de la sociedad. Por ejemplo, a veces tenemos historias que vemos y son son tratadas con tanta liviandad, con tanta superficialidad hacia ese pueblo, digamos. Por ejemplo, podemos ver la experiencia de las mujeres en África, y nosotros con decir, ay, pobre la vida de ellas, qué desafortunadas, y ya, y nuestra indiferencia sigue. Pero también al mismo tiempo tenemos esto de aprender a acostumbrarnos o a tolerar ese trato, ¿no? En nuestro entorno. Entonces yo pienso que es importante poder ver qué significa ser conservador, qué significa conservar esos aspectos culturales en nosotros y de qué lado nos posesionan estas cosas. Eso. Sí, gracias. La batalla que nosotros estamos lidiando ahora es con nosotros mismos, con nuestro carácter, y todo esto tiene un gran impacto en nosotros. ¿Alguien más? La pregunta es ¿por qué nosotros vemos ¿cómo es la pregunta? ¿Por qué proféticamente hablamos, vemos que estas voces nos conducen a la ley dominical?
Ok. Pues yo lo que veo allí es que como la prueba de la ley dominical es una prueba global, ¿ya? Pues obviamente va a involucrar a toda la sociedad y toda la sociedad se dividen en estas dos fuentes de información, que es la que nosotros estamos viendo. Y al profundizar en estas fuentes de información nos damos cuenta que existen otros grupos ya que también procuran eso, o sea, que también procuran ese status quo, ¿no? Por ejemplo, esta mañana en la clase de Manuel los colocaba todos en orden. El ateísmo, están obviamente la derecha cristiana, está obviamente el movimiento por los derechos de los hombres, están los libertarios, en fin. Y los paleoconservadores entran allí también junto con la gente de la extrema izquierda, porque ellos defienden este principio político de no intervenir, ¿ya? De la no intervención. Los, y en este caso los paleoconservadores dicen aislacionismo, pero es básicamente la misma cosa. Y obviamente esas son las voces mayoritarias y vemos que nos está llevando, sí, de hecho, a una ley dominical, porque, a ver, no sé si ustedes han visto, pero desde que llegó la pandemia, se han reencrudecido mucho lo que son las políticas de solo hasta mi frontera, políticas muy nacionalistas, ¿ya? Políticas comerciales de autarquía también. Entonces, digamos que hoy en día vemos que sí, o sea, están más que vigentes estas políticas que defienden a esta gente, los paleoconservadores, los nacionalistas. Y tenemos por otra parte este otro grupo que dice que lo personal es político, ¿ya? Que es uno de los principios del feminismo radical. Entonces vemos que estos dos grupos siempre van a estar chocando, ¿ya? Y bueno, lamentablemente pues la mayoría va a optar porque gane el paleoconservadurismo y la extrema izquierda y el ateísmo y el movimiento por los derechos de los hombres y tal, porque es la postura más cómoda. Sí, más egoísta también. Egoísta. Em, sí, gracias por esto. No quiero dar mi comentario antes, sino preguntar a alguien más. Em, de los que están en el chat. ¿Qué piensan ustedes de eso? Bueno, ya habló César y habló Solange. ¿Tienen algo que aportar a esta pregunta? Vale, cuando hablamos de ley dominical siempre tendríamos que ver cuál es el carácter de esta ley dominical. Y hemos visto que en las anteriores dispensaciones, sobre todo, fueron distintas, ¿no? No como la que habíamos pensado siempre que era Estado e Iglesia, o la ley de la libertad, que en realidad era de religión, ¿no? Y ahora vemos que esta ley dominical tiene carácter cultural, ¿no? Y vemos que todas estas corrientes ideológicas, ¿no? Son las, como dijo César, son las que ahorita están imponiéndose, están en todo el mundo, como esta ideología paleo, que es paleocon, que es misógena, racista, si lo vemos desde el lado de los judíos, ¿no? O sea, como estaban diciendo, totalmente racista, misógena por el tema del aborto, también tiene que ver con un Estado pequeño de alguna manera, porque ellos no quieren el globalismo. Como estaban mencionando, ¿no? Todo esto está arraigado más también en una cultura de lo que es bueno o que es malo. Cada uno tiene, como dijo en los Vesper, cada uno tiene su propio pecado, ¿no? Cada ideología tiene también su propio pecado, por decirlo así. Entonces, coincide mucho con los demás movimientos que hay ahorita y que ellos también
también están ganando terreno, ¿no? Y como habíamos visto, la izquierda se ha debilitado, el feminismo también. Entonces, todo eso nos está llevando justamente a esta ley dominical, ¿no? Y que esta prueba obviamente va a ser para los que acepten o no acepten, ¿no?, estas leyes, y bueno, tengan también el carácter, ¿no?, del gobierno celestial, que es la igualdad, ¿no? Quería opinar una cosa. Ujú. Disculpa. No, No a esto. Si tú quieres decir a esto, habla primero. habla. Ok. Bueno, suena como que bien, ¿no? Un poco lo que dijimos ayer, ¿no? Volver a lo antiguo, como era antes, porque invoca ideas de que antes todo era mejor, antes era más natural, antes era menos pervertido, etcétera. A lo original, digamos, ¿no? Invoca esas ideas, ¿no?, de una sociedad más simple, más sana. Pero es realmente una falsificación, ¿no? Porque tanto en la alimentación paleo, no es pues paleo, sabemos que al comienzo no se comía carne, ¿no? Y esas ideas de como antes era, el conservadurismo tampoco son correctas, ¿no? Entonces es todo una ideología de punto de vista espiritual que es un engaño, es diabólico, es una falsificación. Es una falsificación. Si puedo agregar al comentario de Marco, me parece interesante lo que acaba de decir porque nosotros tenemos que poder entender cuando la gente se refiere a volver al inicio, tenemos que entender a qué inicio se refieren y ellos se refieren a esto, porque Dios también está queriendo llevar al inicio, ¿no? Al Edén, al comienzo. Entonces, tenemos que entender que hay una diferencia del inicio de Dios y el inicio de los hombres. Entonces, nosotros tenemos que poder saber elegir qué inicio queremos abordar. Eso es muy importante, por eso me parece interesante la falsificación, ese término. Em, y eso con concordancia, por ejemplo, cuando vemos nuestro mensaje sobre la igualdad y vemos todo este conflicto y que Estados Unidos no logró ver en 2016 quién era la que iba a cambiar el rumbo de la historia. Realmente quizás ese barco no iba a naufragar porque era un asunto de género. Y en todo este estudio que hemos estado viendo, hemos hablado de nacionalismo, hablamos de racismo, no me refiero solo a discriminación de piel, ya, es más que eso, y aislacionismo y todo esto. Pero si ustedes ven esto y tratamos de verlo en cuanto al género, estamos viendo ese rechazo abierto, ¿no? Abiertamente en 2016. Y como ellos no pudieron ver ese asunto, y entonces se unirán todas esas voces a Steve Bannon, se unirán todas estas voces a Tucker Carlson, y esa es la fuerza que va a obtener Estados Unidos con ese argumento falso de América primero, de paleo, o sea, antiguo, original, puritano, o en la base que nos sostiene o que debería de sostener a Estados Unidos. Con ese engaño falso llegan a fallar la prueba y no pueden identificarlo. Y el barco pues va a fallar, esto va a llegar a un naufragio en la ley dominical. Entonces, todo ese sexismo, nacionalismo, racismo, y todo eso que vemos nosotros es importante porque aparte de que estamos luchando personalmente, estamos llevando una batalla individual para poder obtener el sello de Dios, es decir, en el sentido de que nuestro carácter debe de ser
puro, el carácter de Cristo en nosotros, y estamos viendo esto en nosotros mismos, o esa batalla o esa lucha constante, la vemos tanto en nosotros o internamente en el movimiento, como también la vemos afuera, y por eso se requiere de que profundicemos en esto, lo que hemos hecho ahora, para que tengamos un conocimiento más amplio en nosotros, en lo personal, es político, y en lo que pasa en la política exterior, porque cuando vamos a leer un artículo, y esto creo que fue una de las cosas que me ayudó a mí, me hizo reflexionar bastante, cuando voy a la web a buscar un artículo, no importa si esto es de New York Times o si es de Atlantic, veo el autor primero. ¿Quién es el autor? ¿Quién escribió esto? ¿Para qué otro periódico escribe ese autor? ¿Qué ha dicho anteriormente? En realidad, ¿de qué está enfocado? Y ahí es donde nos encontramos muchas cosas que obvian o que quitan, que realmente son importantes y no se enmarca el género o el problema en sí cuando se trata de género, no lo pueden ver totalmente, no lo pueden enmarcar. ¿Ya? Entonces, me pareció que esto era bastante importante, yo lo vi así desde mi punto de vista, no quería compartirlo. Pero sí, mientras nos llegamos a la ley dominical y estamos viendo esta creciente influencia, ¿no? Sobre el paleoconservadurismo y esta voz que nos conduce a la derecha, esta supremacía o este nacionalismo puro, no solamente es en Estados Unidos, se proyecta a los otros países y donde tenemos los problemas con China, Rusia. Solange, ¿quieres decir algo? No, solo manitas. Ok, bien, entonces la clase termina hasta aquí por hoy. Si alguien quiere decir algo, opinar, por último, algún comentario final, por favor, háganlo. Edita, que por favor mande la foto de la pizarra al grupo.